Queridos hermanos, esta semana seguimos con el estudio de nuestra lección y con este tema tan importante como es la misión en favor. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando la misión en favor de los necesitados y llego a una conclusión: todos somos necesitados. Pero cuando escuchamos necesitados, ¿en quién pensamos? En los pobres, en los enfermos, en los que están en desvalidos, desventaja, los los presos. presos. Pocas veces pensamos que los necesitados son aquellos de quienes nos habla la lección de esta semana, la lección número 9 para el 2 de diciembre, que es la misión en favor de los poderosos, de los ricos, de los encumbrados, de los intelectuales. Pero necesitados somos todos, ¿verdad? Los refugiados, los migrantes, la gente con necesidad económica, pero también aquellos que quizás no demuestran su necesidad de una manera tan fácilmente identificable para nosotros. Así que hoy me acompaña mi esposa, nuevamente, bienvenida, y qué bueno que podemos juntos hablar acerca de la misión en favor de los poderosos. Así que los invitamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, en este momento queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu. Todo este trimestre hemos estado estudiando cómo alcanzar, qué necesitamos, qué nos motiva para poder cumplir la misión. Y hoy vamos a estar estudiando cómo cumplir la misión en favor de los poderosos. Así que acompáñanos y esperamos, Señor, que lo estudiado sea de bendición, sea útil, sea aplicable a la vida de cada una de las personas que nos va a acompañar en este repaso. Lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. 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 Bueno, comienza nuestro versículo de esta semana, ¿verdad? Diciéndonos, Mateo 16, 26. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Generalmente pensamos que este es un problema de las personas poderosas, pero las personas necesitadas y de pocos recursos y las personas poderosas, todas tenemos algo en común, y es que todas estamos buscando la satisfacción en fuentes que no son de agua viva, ¿no? Así que eso es algo que todos los seres humanos tenemos en común. Pero la manera como se pueden alcanzar las personas difiere. No podemos usar el mismo método, ¿verdad?, para alcanzar a una persona que es un refugiado, que a una persona que tiene todo, entre comillas, todo en la vida. Por eso es tan importante, ¿verdad?, la misión en favor de los poderosos. Ahora, ¿qué pudiste captar en cuanto al enfoque de la lección esta semana? Más o menos, ¿en qué se estaba enfocando cuando nos habla la misión en favor de los poderosos? No es tanto el método, no es tanto la técnica. En eso estamos de acuerdo. Yo estaba buscando en la lección y llegué como muy animado a ver, bueno, qué estrategias vamos a aprender esta semana, y me di cuenta que no se trataba de estrategias, el enfoque. Así es, no es una estrategia, no es un método. Y realmente nos muestra historias. Y en cada historia, por ejemplo, las historias de Jesús con Zaqueo, Nicodemo, José de Arimatea, generalmente, o con Jairo, Jesús los alcanzó fue en su necesidad. Y es el Espíritu Santo, ese es el segundo punto, el que realmente
trabaja y ilumina, nos guía, nos conduce, nos prepara para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, los discípulos todos eran personas sencillas, simples, con poca educación, y sin embargo pudieron alcanzar mucho cuando Jesús les dijo: esperen, quédense allí, oren, estudien la palabra, estudiaron la profecía, se dieron cuenta de todo, pudieron ver el cuadro completo y se derrama el Espíritu Santo y luego pueden alcanzar a muchas personas, incluyendo a personas poderosas, ricas, encumbradas. Entonces, en esto nosotros necesitamos dos cosas. Uno, encontrarlos en su necesidad, y dos, estar ungidos del Espíritu Santo para poder alcanzar a estas personas. Eso es lo que veo en el enfoque de la lección de esta semana. Ahora, eso es importantísimo que nosotros lo podamos entender, pero las estrategias cambian, el método cambia cuando estamos tratando de alcanzar este tipo de personas. Por supuesto, o sea, no podemos llegar de la misma manera como llegamos con otras clases de personas. Cuando vamos a la cárcel trabajamos de una manera, buscamos cuál es la necesidad de estas personas. Cuando trabajamos con los refugiados, los alcanzamos de otra manera. Y al trabajar con los encumbrados, pues debemos trabajar de otra manera. Claro. Por ejemplo, cuando vamos a la cárcel, generalmente vamos buscando suplir sus necesidades, perdón, gracia, ayudarlos en sus adicciones. Cuando trabajamos con los refugiados, ¿cuáles son sus necesidades? Acogerlos, refugio, ropa, alimentos, ¿verdad? Pero cuando vamos a trabajar con los poderosos, los encumbrados, entonces trabajamos a través de los medios. Por ejemplo, estamos hablando de lo que como ministerio hemos hecho a través de los centros de influencia. Entonces, ya con conocimiento, con estrategias diferentes, pero igual estamos alcanzando sus necesidades. Bien, y ahora que tocas el tema de los centros de influencia, vamos a recordarlo porque más adelante en el repaso de la lección vamos a ver si introducimos un poquito, porque los centros de influencia es la tendencia ahora, ¿no? Esa es la tendencia. Y a veces nosotros nos guiamos solo por tendencias y se nos olvida lo esencial, ¿no? Ahora todo el mundo quiere tener un centro de influencia. ¿Pero qué es un centro de influencia? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, leemos aquí. Los ricos y los poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes a los ricos y poderosos de los tiempos modernos. Y eso es cierto. La misma naturaleza humana. Especialmente en su búsqueda de riqueza, fama y poder. Muchas veces, aunque no siempre, a expensas de los vulnerables. Y esto me hace pensar en que no solamente hay ricos afuera, hay muchos ricos adentro. Quizás las personas que están escuchando, algunas personas que están escuchando este repaso, son personas ricas y poderosas. Y los ricos y poderosos tienen un papel que hacer para alcanzar a otros ricos y poderosos. Así es. ¿No? Y recuerdo la historia, la semana pasada estuvimos en el seminario, en el Congreso de Hive, y en Medellín, y esta es una institución que se encarga de cómo ayudarnos a ser emprendedores en nuestros ministerios. Y trajeron como invitados algunos empresarios, entre ellos un empresario de España. Y me encantó su ponencia porque él estuvo compartiendo cómo él, estando en un, digamos, a un nivel más alto, puede alcanzar a sus compradores, sus socios, las personas que están en contacto con él y que están en otro nivel, ¿no? Digamos que está dentro de los poderosos. Y él compartía un testimonio de cómo en una Navidad él decidió regalar Biblias a sus socios, a los compradores, a las personas con las que él entraba en contacto, que eran personas ricas, empresarios también. Y él se cuestionó, ¿será que esto es ser muy invasivo? ¿Será que esto les va a llamar la atención? ¿Qué es lo que la gente regala en Navidad? Si no es alcohol, botellas de alcohol, si no son dulces, si no son, digamos, regalos de esa clase. Y él estaba regalando Biblias.
algunos de las personas que recibieron dijo, uy, qué invasivo, ¿cómo me va a regalar una Biblia? Y otros dijeron, wow, qué tremendo. Nosotros no sabemos el impacto que pueda tener. Quizás algunos lo van a aceptar bien, otros no. Pero nosotros debemos perder, en cierta forma, nuestra pena, como la niña de Naamán. Ella era una niña sencilla y ella que vio una necesidad y se atrevió a ser invasiva y decir, yo conozco un profeta y él puede ayudarlo. Tenía fe, tenía conocimiento, tenía algo que era importante y era que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos dejar la pena, dejar el temor, acercarnos. Son seres humanos con necesidades y no sabemos en qué momento algo como esto, ¿verdad? Un regalo. A veces pensamos, ¿qué le podemos dar a un rico? ¿Qué mejor regalo que una buena Biblia, ¿verdad? Para una persona poderosa. Hay algo muy importante en alcanzar a los poderosos. Generalmente nosotros alcanzamos a la gente que está dentro de nuestra esfera de influencia. ¿Mm? Y cuando somos un ministerio, nuestra esfera de influencia es muy amplia. Esa es la bendición de trabajar en un ministerio. Todos podemos trabajar por el Señor donde quiera que estemos. De eso no hay duda. El pastor hace un gran trabajo, los miembros de iglesia hacen un gran trabajo, el profesional en su oficina, en su área, hace un gran trabajo. El artesano hace un gran trabajo. Pero cada uno de nosotros tiene un público que es su público target, se diría en inglés, ¿verdad? Su público blanco. Meta. Uh-huh. Que está entre las personas con las cuales nos relacionamos de manera rutinaria. Entonces, en ese campo, nosotros podemos hacer mucho a nivel personal, pero a nivel de un ministerio podemos hacer aún más, porque un ministerio donde varios nos unimos talentos, unimos habilidades, unimos dones, nos permite alcanzar a muchas más personas. Que un ministerio puede estar trabajando por los refugiados y a la misma vez estar trabajando por los poderosos y encumbrados. Así que si tú te estás preguntando qué puedo hacer, muy fácil. Únete a un grupo que ya está trabajando y allí tus talentos van a sumar mucho más a estar intentándolo solo. Y gracias a Dios que hay muchos ministerios hoy en día que apoyan la iglesia y hay ministerios dentro de la misma iglesia donde podemos nosotros trabajar por los demás. Una parte en la que yo veo mucha luz dentro de las historias que estudiamos esta semana es la historia de Daniel con el rey Nabucodonosor, porque este era un rey orgulloso, ambicioso, sus cualidades generalmente eran egocentristas, narcisistas, y sin embargo Daniel, cuando le expresa, cuando le cuenta la interpretación de su sueño, lo hace con sumo respeto. Y esto es parte importante en el trato con las personas, sean de cualquier categoría. Hemos trabajado con personas sencillas, humildes, y hemos trabajado con personas encumbradas, pero una regla importante es cómo nos acercamos, cómo los tratamos, ¿verdad? A veces nosotros tratamos de una manera quizás despectiva o sin mucha importancia, sin mucho valor, una persona de pocos recursos o poca educación, pero somos muy cuidadosos con los que son encumbrados. Daniel trató a todos por igual, lo vemos en su trato incluso con sus compañeros, pero el respeto era algo importante y él dice que esta interpretación no sea para ti. O sea, a pesar de todo lo que él veía en este rey, ¿cierto? Él estaba diciendo al rey que esto no fuera para ti, que esto no sea para ti, rey. Y veo el respeto con que él lo trató. Y esto hace una gran diferencia. Y el rey acepta, ¿verdad?, esa interpretación. No, porque otro rey igual con estas cualidades como tenía este rey, si escucha esa interpretación, ¿qué hubiera podido hacer? Lo manda a matar. Lo manda a matar. O sea, estás haciendo algo que querían escuchar los reyes siempre. Cosas
que fueran alicientes, que fueran buenas, que fueran Agradables. halagadores, agradables. Y él estaba escuchando, era una profecía de tragedia, ¿no? Y es interesante cómo Daniel se acerca a él. Pienso que el respeto es muy importante. Sí. Y hay varios elementos que son comunes a todas las historias que tiene la lección esta semana, ¿verdad? Y tenemos a los personajes, Nabucodonosor, Naamán, Nicodemo, ¿no? Todos comienzan con N, pero bueno, ese no es el punto. Nabucodonosor, Naamán, Nicodemo, Zaqueo, el joven rico, José de Arimatea, que son los personajes que identifica la lección. Hay muchos más, pero ¿qué podemos ver que tienen en común ellos? Todos los seres humanos, ricos o pobres, tenemos algo que se llama orgullo, pero se manifiesta diferente. Generalmente los poderosos y ricos es arrogancia. Todos tenemos orgullo. El pobre en su orgullo no quiere recibir ayuda porque su orgullo le hace sentir, no necesito que alguien me mantenga, no necesito que alguien me ayude. El rico manifiesta su orgullo es en arrogancia, no es actitud de no tienes nada que darme a mí porque yo lo tengo todo. Entonces vemos que esa es una barrera que es necesario poderla superar. Entonces el pecado favorito de los ricos, pues, es la arrogancia, pero también nos damos cuenta en cada una de las historias que la mayoría de ellos fueron alcanzados por alguien dentro de su círculo. A Nabucodonosor lo alcanzó Daniel. A Naamán, la niña que estaba como cautiva y esclava en su casa. Y así nos damos cuenta, al analizar estas historias, tenemos a Faraón. ¿Quién lo alcanzó? José, ¿no? Que de alguna manera estuvo conectado a través del copero y el panadero con él. Y así sucesivamente nos damos cuenta que siempre Dios coloca a alguien que con su testimonio brilla la luz y entonces son tocadas estas personas. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta al hacer ese pedido. Entonces dice acá, Dios utiliza creyentes comprometidos como Daniel como puente para llegar a los incrédulos poderosos. Naamán, Nabucodonosor, Nicodemo, todos ellos necesitaron un puente. Creo que Nicodemo fue el más privilegiado porque el puente fue Jesús. El mismo Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser puentes para llegar a los poderosos? Y hay diferentes tipos de poderosos. Nabucodonosor y Naamán, ¿verdad? Nabucodonosor, rey. Naamán, general, un militar de alto rango. Pero Nicodemo no era ni general ni rey, pero nos habla de otra categoría que son los instruidos. Y hoy en día, muchos de los poderosos son esas personas instruidas, profesionales, con grandes dotes intelectuales, que la mayoría de ellos, su tendencia es hacia el secularismo, el humanismo y a no creer en Dios. Nicodemo creía, ¿verdad? Tenía algo en común con Jesús, ¿no? Su fe en un sistema, de creencias religiosas. Pero hoy en día nos encontramos que la mayoría de la gente no cree. ¿Cambia el método o cómo hacemos cuando estamos tratando con personas que no creen? En ese caso, cuando estamos con personas que no creen, nuestra forma de trabajar tiene que ser más en el servicio, en el poder darles quizás lo que no tienen, ese amor, cariño, aceptación. Muchas de estas personas encumbradas tienen carencias afectivas. Ellos también sufren de depresión. Ellos también sufren de ansiedad. Entonces,
aunque sientan que no tienen, que lo tienen todo, pero si podemos servirles con amor, expresarles nuestra aceptación, yo creo que es una manera en que podemos acercarnos, ¿no? No hay necesidad de hacer discusiones teóricas, filosóficas, sino que nuestra propia vida pueda ser algo que llame la atención en estas personas, la forma en que nosotros vivimos. ¿Cómo podemos nosotros mostrarles a ellos, quizás sin intención, ¿verdad?, que somos felices simplemente cuando tenemos un propósito en la vida y lo podemos cumplir y podemos vivir basados en el propósito, y cómo eso da gozo, llena tu vida de cosas que no lo puede hacer el conocimiento solo, el poder solo o el dinero solo. Entonces, si nosotros queremos alcanzar, ¿verdad?, a este tipo de personas, a veces creemos que con darle un conflicto de los siglos a un presidente, ya lo alcanzamos todo. Recuerdo en la presidencia pasada de Trump en Estados Unidos, como Ben Carson, ¿verdad?, estuvo allí, llegó a ser nombrado parte de su gabinete. Muchas personas lo criticaron, muchos adventistas lo criticaron. Pero yo veo a Ben Carson como un Daniel, dando testimonio, estando allí cerca, ¿verdad? Y me parece muy interesante la experiencia en nuestro tiempo, porque siempre nos ubicamos hace miles de años y no nos ubicamos en el presente. ¿Y cómo podemos nosotros en el presente estar donde el Señor nos necesita para poder alcanzar a estas personas y poderles llevar eso? Y esto me hace pensar, ¿verdad?, en que el éxito de nuestra misión tenemos que analizarlo desde el éxito que tuvo Jesús en esa misión. Y leemos que Jesús buscó a Zaqueo, pero también buscó al joven rico. Características un poquito diferentes, porque el joven rico viene donde Jesús va donde Zaqueo, pero en ambos había una búsqueda, porque Zaqueo se sube al sicomoro buscando a Jesús. El joven rico no responde al llamado de Jesús. Zaqueo sí. Y esto nos ayuda a entender que nuestra misión la debemos cumplir, aunque los resultados no sean los que nosotros esperamos. Porque no todo mundo va a responder. Ni siquiera Jesús tuvo una tasa de éxito del 100%. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Bueno, porque Dios respeta nuestra individualidad y nuestra capacidad de decidir. Entonces, si identificamos las necesidades, ¿verdad?, que tienen las personas encumbradas, si estamos cerca de ellos, y a todos nosotros en algún momento Dios nos coloca en cercanía. Y es cuestión de preguntarnos, ¿quién es mi círculo, verdad, misionero? ¿Quién es mi círculo misional a quienes puedo alcanzar? Es tan sencillo como dónde trabajas, con quién te relacionas, quiénes son tus jefes, quién es tu empleador. Y allí están las personas que tú vas a poder alcanzar. Volvemos entonces al tema de los centros de influencia. Dice que Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos en la lección del jueves. Muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban. Al mismo tiempo también muchos lo despreciaban. Pero vamos a analizar esto. Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Nosotros tenemos que hacernos amigos de la gente que tenemos a nuestro alrededor. A veces queremos alcanzar lo inalcanzable. ¿Por qué inalcanzable? Porque no está dentro de nuestro círculo. Cada uno de nosotros es un centro de influencia. Hemos pensado que un centro de influencia es un edificio, ¿verdad?, no identificado como una iglesia, para poder atraer a las personas. Pero donde nosotros trabajamos, podemos convertirlo
en un centro de influencia. ¿Tú ibas a comentar algo? Sí, estabas leyendo lo del jueves y me pareció interesante que dice, muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban y al mismo tiempo también muchos lo despreciaban. Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda seguramente sintieron que Él se preocupaba por ellos. Nos preocupamos nosotros por los poderosos. Eso es algo que nos debemos cuestionar. O sea, nos preocupamos por las personas que tienen todo. Nosotros nos preocupamos por los pobres, nos preocupamos por los refugiados, nos preocupamos por los presos, pero nos preocupamos por los poderosos. Entonces debe haber una preocupación por ellos, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden alcanzar a ver su gran necesidad de encontrar también el ikigai de sus vidas? Y cómo Jesús se preocupó por ellos, se preocupó por el joven rico y sintió tristeza cuando el joven rico puso su corazón solamente en lo que era de valor en ese momento y no lo que era de valor mayor para su vida. El Señor sabe qué es lo más valioso para nosotros. El Señor sabe qué es lo que dónde nosotros debemos colocar nuestro corazón. Y Él busca que tú pongas tu corazón en eso para que puedas alcanzar no solamente la vida eterna, sino la felicidad en esta tierra. Y no es fácil para muchos de ellos cuando su sistema de creencias o la manera en que han vivido les ha mostrado lo contrario, ¿no? Y es muy interesante que Jesús buscó a los poderosos, pero solo con un propósito, que ellos encontraran el camino de la vida, de la verdad, la fuente de la vida en abundancia. Nosotros muchas veces buscamos a los ricos con doble intención. Sí, queremos que se salven, pero también queremos que apoyen económicamente. Sí. Jesús llegó a un punto y podríamos decir, bueno, pero es que Jesús podía hacer milagros. Nosotros también podemos. Jesús dijo que íbamos a hacer cosas mayores que Él. Cuando nuestra intención alcanzar a los poderosos y ricos es solo por amor a su alma y no por amor a lo que tienen, vamos a ser mucho más efectivos. Casi siempre que nos acercamos a un poderoso, tenemos en el fondo el deseo, la esperanza de que de pronto va a apoyar, ¿verdad? Ayudarnos. Y eso no está mal, pero nuestra motivación debe ser más altruista. Cuando nosotros ayudamos a un pobre, y quizás esto nos ayuda a ver por qué tenemos más éxito en alcanzar a las personas pobres que a las ricas. Cuando buscamos una persona pobre, vamos a dar. No estamos viendo a ver, vamos a ver si este pobre va a ser como la viuda y va a dar todo lo que tiene, lo poquito. No. Pero cuando vamos donde el rico, siempre vamos con la expectativa de que ellos van a apoyar financieramente. Quizás si nosotros dejamos esa expectativa y se la dejamos al Señor y vemos al rico con la misma compasión que vemos al pobre. Porque estuvimos estudiando en la lección 8 de la semana pasada que un elemento importante en el método de Cristo no solamente identificar la necesidad, sino sentir compasión. Con el pobre sentimos mucha compasión, pero quizás con el rico no sentimos esa misma compasión y es tan necesaria la compasión, ¿verdad? Porque ellos también necesitan un Salvador. Así que el Señor nos llama a derribar barreras de casta, ministrar a todos. Y nos deja aquí un desafío, ¿verdad? Dice, añade a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Me parece un hermoso desafío. Nosotros hemos tenido la oportunidad de orar con los candidatos, ¿verdad? A la gobernación, a la alcaldía. Hemos tenido el privilegio de orar con los líderes, ¿no? Políticos aquí de la región donde nosotros vivimos. Y es un mandato bíblico. El Señor nos manda, ¿verdad? Orad por vuestros líderes, por vuestros gobernantes. Muy bien. Así que les dejamos ese desafío en esta semana y recuerden, no es difícil. ¿Qué necesitamos?
Piensa en la gente alrededor tuyo que no conoce al Señor. Y tu testimonio es fundamental. A veces pensamos más en entregar una literatura, en un estudio bíblico, y no pensamos tanto en el poder de nuestra influencia, en el estar atento a la necesidad de esa persona y cómo el Señor nos va a dar sabiduría y de su espíritu para poder en el momento oportuno. Y lo vemos que el momento oportuno de Nabucodonosor fue un sueño. Y necesitaba alguien que lo orientara, un mentor, un guía. La necesidad de Naamán fue una enfermedad física. Y la necesidad de Nicodemo, espiritual, existencial. Entonces, estamos llamados a identificar esas necesidades y poderlas suplir. Que el Señor nos ayude para que podamos entonces cumplir la misión a favor de los poderosos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta maravillosa lección donde pudimos comprender un poco más de tu propósito para nosotros. Necesitamos, Señor, estar dispuestos a alcanzar a los Nicodemos, a los Naamán, los Nabucodonosores en nuestras vidas. Danos la disposición y que no nos preocupemos, Señor, porque en el círculo donde estamos, allí tú nos vas a utilizar. Lo que necesitas es que estemos dispuestos, motivados y que lo hagamos en oración, porque al fin y al cabo eres tú el que haces la obra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.